Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, de que es muy importante servirle al Señor de corazón. ¿Cuánto lo hacemos de corazón, hermano? Entonces, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Romanos 1, capítulo 16 y 17. Yo leo para ustedes, hermanos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Bien, hermanos, es muy importante lo que este capítulo o este versículo nos quiere decir. Yo me quedaba estudiando y le preguntaba al Señor que cuál era la enseñanza que quería que trajera. Entonces, este capítulo me gustó mucho porque habla acerca del Evangelio, hermano, o sea, del poder que Dios tiene en nuestras vidas. Es muy importante, hermanos, creerle al Señor de corazón, porque muchos podemos decir, no es que yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, pero de la boca para afuera, hermanos. Entonces, Dios nos está pidiendo primeramente que todo, hermanos, que le creamos. Porque de eso habla la fe, ¿verdad, hermanos? De creer, ¿o no? Dice que la fe es la convicción de lo que no podemos ver, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, hermanos, yo traía 3 puntos claves que vamos a utilizar en esta pequeña enseñanza. Dice, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué hace el Evangelio en nuestras vidas, hermanos? Es muy importante, como les decía, y se lo vuelvo a repetir. Dice que Pablo nos enseña, o Pablo no se avergüenza del Evangelio porque reconoce que es el poder de Dios para la salvación. Este poder no es algo que él mismo pueda generar, sino que proviene de Dios mismo, hermano. Nos habla, hermanos, o nos deja una enseñanza muy importante. Yo les decía, yo hablaba con mi esposa anoche y le decía, yo me voy a quedar con este tema, le decía yo, porque, hermanos, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestras vidas, primero en la mía. Porque miren, hermano, para empezar, yo no esperaba estar aquí un día, ni siquiera me imaginaba estar delante de ustedes predicando la palabra de Dios. Y eso es una muestra de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermano, del poder del Evangelio, como le puse al tema. Entonces, Pablo tenía una misión muy importante, hermanos. Él reconocía o reconoció el poder de Dios. Pablo, hermanos, pasó procesos muy difíciles en Roma. Si ustedes conocen la historia, pues sabemos de lo que les estoy hablando. Pablo tenía una, ¿cómo les podría decir? Como una revancha, hermano. Porque todo lo que él hizo en ese lugar, lo hizo con los cristianos, hermano. O sea, él era un perseguidor, si no me equivoco, ¿verdad, hermanos? Pero a pesar de eso, llegó el poder de Dios a su vida y lo cambió para bien. Dice, Pablo reconoce, hermanos, o Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque ese es un poder para nosotros, hermanos. Es como decirle a alguien, o como llevarle el mensaje a alguien y decirle, yo no me avergüenzo de lo que te estoy diciendo, yo soy cristiano y represento a Dios en este lugar, represento a Jesucristo en este lugar, porque de eso nos está hablando la enseñanza, hermanos. Dice, la salvación es por fe, hermanos. ¿Qué necesitamos para tener la salvación, hermano? Fe. Dice, la salvación que ofrece el Evangelio se recibe a través de la fe, es decir, no es algo que se merece o se gana con buenas obras, sino que se recibe por gracia a través de la fe en Jesús. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo que necesitamos creerle, necesitamos creerle, porque esa es la misión que Él nos ha dado, hermanos. Es como cuando decimos, yo voy a ir a evangelizar, hermanos, o vamos a evangelizar.
Yo entiendo, hermanos, que muchas veces pues no podemos ir. Hay situaciones que nos detienen. Puede ser el trabajo, puede, no sé qué sé yo, hermano, póngale usted ahí. Pero ir a evangelizar, hermanos, es una muestra de no avergonzarse del evangelio. Porque puedo decir, hermano, pero es que yo no puedo predicar. Pero podemos ir a repartir un tratado, hermanos. Pablo tenía esa misión de reconvertir a toda esa gente que él mismo había hecho que no creyera en el Señor. Por eso les decía que no se avergonzaba del evangelio a pesar de todo lo que él había vivido. Porque es poder, hermanos. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer más en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en lo que va a seguir haciendo. Entonces, para mí, hermanos, también este ha sido un proceso grande, estar aquí delante de ustedes. Porque como les dije al principio, pues era algo que yo lo veía lejos, hermano. Pero Dios ha tenido esa misericordia, no solo conmigo, hermano, sino que con muchos. Pero depende mucho de nosotros, hermanos, si queremos que Dios nos use. Porque Dios puede estar obrando en nuestra vida, hermanos, pero si nosotros no lo dejamos, no va a hacer nada. Dios le puede decir, yo necesito hacer esto con ustedes, contigo, con vos. Pero si yo no quiero, hermanos, no va a pasar nada. O sea, si yo estoy en otro lado en el que Dios no me quiere tener, ese poder no va a surtir efecto, hermano. Por eso dice el poder del evangelio, hermano. Eso es lo que Dios quiere que le creamos, que tiene poder. No es simplemente solo una palabra o solo algo que está escrito aquí, sino que es algo que está escrito ahí, hermano, valga la redundancia, para que lo creamos, para que decidamos qué es lo que queremos en nuestras vidas, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios, hermano. Es poder. Solo hay que creerle. Solo hay que dejarlo que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. El evangelio es para todos. Este punto es muy importante, hermano. El evangelio o el poder del que yo les estoy hablando o de lo que el Señor nos quiere hablar no es solo para nosotros, hermano, sino que tenemos que llevarlo allá afuera, a la calle, donde trabajamos, donde estudiamos, donde convivimos. Porque si tenemos amigos que no son creyentes, hermanos, ese es el lugar donde tenemos que hacer valer este poder, donde tenemos que hacer valer lo que estamos creyendo, hermano. Pablo enfatiza que el evangelio es para todos, tanto como para judíos como para griegos o gentiles. No hay distinción racial o cultural en la oferta de salvación que el evangelio presenta. Oigan, hermano, no hay excepción de personas en lo que Dios nos está diciendo. No podemos decir, es que Dios vino por mí o vino por los ricos. No, hermano. Dios no ha hecho excepción de personas en ningún momento. Dios ha hecho lo que tenía que hacer, hermanos. Él vino a morir por todos. Pero, hermanos, depende mucho, como les decía, de nosotros. Depende quizás un 90% de cada uno de ustedes y de mi persona creer lo que estamos estudiando ahorita, lo que estamos leyendo. Porque aunque parezca repetitivo, hermanos, Dios ha dejado ese poder para todos. Dice, para todo aquel que en Él quiera creer, hermano. Pero si no le creemos, no va a hacer efecto, ¿va? No va a tener nada en nosotros ese poder. Entonces, Pablo a eso se refería, hermanos, cuando escribió esta carta. Se le escribió a los romanos, porque él ahí pues había surgido, ahí había tenido todo su proceso. Porque el evangelio
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchos nos podemos equivocar en este versículo, hermanos, porque podemos decir, yo tengo fe, o yo hago obras, le ayudo al pobre, ayudo al necesitado. Pero la Biblia habla de la fe, hermanos, que es muy importante, de que no solo digamos de la boca para afuera, yo tengo fe, sino que esa es una convicción en lo que debemos de creer. De eso nos habla en esta mañana este versículo. O sea, como les decía, hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida. De decirle, no, Señor, haga lo que tenga que hacer con nosotros o conmigo. A veces en nuestras oraciones le decimos al Señor que se haga tu voluntad en mi vida. Pero cuando el Señor nos quita algo, nos enojamos, hermano. ¿O no? Decirle al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida, hermanos, es darle el control. Ya no dependemos de nosotros, hermano. Desde el momento que yo le dije a Dios que se haga tu voluntad en mi vida, Él va a decidir por mí. Él va a decidir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Por eso, hermano, es importante tener esa convicción en nuestra vida. Es importante creerle a Dios, hermano. Es muy importante reconocerlo en nuestra vida. Si lo tenemos en nuestra vida, hermanos, va a ser más fácil todo. Yo no digo que no van a haber problemas, porque sí van a haber. Sí, dificultades siempre va a existir todo eso, hermano. Que Dios no le ha dicho, recibirme en tu corazón y vas a ser millonario, o se van a acabar tus problemas. No, hermano. Es cuando más problemas tenemos, cuando más dificultades hay. Porque Dios nos está pidiendo que lo sigamos de corazón, que lo busquemos de corazón. Y si le servimos, que lo hagamos de corazón. Muchos de aquí, pues casi la mayoría ya me conoce. Pero créanme, hermanos, yo no me esperaba tener este privilegio. Cuando el pastor Elías me dijo, yo no hallaba qué decirle. No creía, pues, porque, y le dije yo todavía, ay, le voy a avisar, le dije. Y se llegó el mes y me volvió a preguntar y yo no hallaba qué decirle, hermano. Entonces, un día antes, o el mismo día, un domingo, él me dijo, mira, vamos a ir a ver la reunión mañana, que era lunes. Y yo le pregunté a mi esposa, habíamos hablado del tema. Y me dice ella, ay, vea, me dice. Ya no le volví a preguntar. De ahí le pregunté el lunes, que ya era casi la hora de ir a ver la reunión. Y le digo, ¿y usted qué dice? Le digo que sí o le digo que no, le digo yo así. Ay, vea, usted me dice. Ah, pues sí, y empecé a cambiarme. Iba a ir, me dice. Pues ya me cambió, ya no me diga nada, le dije yo. Ya me estoy cambiando, le dije yo. Y solo le dio risa. Pero hermanos, yo no es que no quisiera, yo no me sentía listo. Pero me acordé de la promesa que Dios le hizo a Josué. ¿Cuál fue, hermano? Que no lo iba a dejar solo, hermano. Entonces yo decidí creer esa promesa para mí. Y le dije, voy a ir, le dije. Y que se haga la voluntad de Dios, le dije. No fue fácil, hermano, pero aquí estoy. Y ese fue el primer pensamiento que se me vino a la mente cuando el pastor Elías me dijo. Y yo dije en mi mente, ya me va a poner a predicar, dije. Y a los días me dijo, me mandó el cuadro de los anuncios. Y no hallaba qué decirle, hermano, créanme. Yo sentía alegría, pero a la vez no hallaba qué decirle. Porque no es fácil, hermano. Pero si nos dejamos usar por Dios, va a ser un poquito más fácil. Porque Él es el que nos va a guiar, hermano. Él es el que nos va a decir, hace esto
y esto no lo hagas. Y yo desde el mes de enero, hermanos, estaba viendo o preguntándole al Señor. Y se llegó la semana más importante, dije yo, y yo no hallaba qué decir. Y me puse a orar, hermano. Y me acordé de este versículo y de otro que es muy importante también. Yo lo veo así para mi vida, de Isaías 41:10, hermano. Ahí hay otra promesa que Dios nos ha dejado. Y otra promesa que también se la hizo a Josué, que no desmayara, que no se apartara en ningún momento de su vida, de su camino. Y hermanos, para los que han visto, los que han estudiado, saben que para Josué no fue fácil, porque no lo querían como líder. Pero eso hace el poder del Evangelio en nuestra vida, hermano. Hace que Dios hable por nosotros. Hace que el Señor se mueva en nuestra vida. Hermanos, por eso es muy importante que nosotros creamos lo que estamos haciendo. Creamos lo que estamos haciendo en nuestras vidas, porque eso es lo que le van a dejar, le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, eso le van a dejar. El Señor, hermanos, en nuestra vida es lo más importante que puede existir. Porque podemos tener una cuenta muy grande en el banco, una casa, un carro, lo que queramos. Pero si no tenemos a Dios, hermanos, eso no nos vale. No nos vale para nada, tal vez para un momento. Pero tener a Dios, hermanos, eso es para toda la vida, eso es eterno. El dinero se acaba, el carro se acaba, la casa se va a acabar. Pero la promesa de Dios no. Va a permanecer siempre, hermano. Entonces, por eso decidí aceptar este reto. Yo lo veo como un reto para mí, hermano. Porque yo, hermanos, para empezar, no nací en el Evangelio. El Señor me trajo aquí con un propósito. Y el propósito de Dios quizás se está cumpliendo en mi vida. Pero como les decía, hermanos, necesitamos creerle, necesitamos dejarlo, que Él haga ese proceso en nosotros. Cuando yo vine aquí, hermanos, eran pocos los que me conocían, casi nadie, creo yo. Pero cuando comencé a servir, hermanos, todos me empezaron a conocer. Pero eso no lo hice yo, hermano. Eso lo hizo Dios en mi vida. Eso lo hizo el Señor en mi vida. Y tengo casi 10 años de estar en esta iglesia, hermano. O más, creo. Pero para mí sigue siendo un reto cada día, hermano. A pesar de que cometemos errores, hermano. A pesar de que nos equivocamos muchas veces. Pero para mí sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto estar aquí sirviéndole a Dios. A pesar de todas esas situaciones difíciles. Yo he decidido creerle a este versículo que acabamos de leer, hermano. Porque es poder para todos nosotros. Pero primero si decidimos creerle. Pero si no le creemos, volvemos al principio, hermano. No va a hacer nada. No va a hacer nada en nosotros lo que Dios nos quiere decir. Pablo, hermano, seguía teniendo esa misión que era, hermanos, predicar, que era convertir, que era llevar el evangelio a todos o a todo lugar donde él andaba, hermano. Y nos ha dejado a nosotros esta misión también, hermano. Porque muchos, o quizás la mayoría, salimos de Cojute. Quizás no siempre, pero salimos alguna vez.
¿Y qué es lo que llevamos con nosotros, hermanos, cuando salimos de aquí? ¿Nos vamos como venimos o nos vamos diferentes? Tenemos que irnos diferentes, hermanos. Si decidimos creerle a Dios, hay que ponerlo en práctica también. Porque hay otro punto muy importante, o el que y también quisiera hablarles, hermano. Cuando yo agarré mi primera reunión, hermanos, a mí ni me preguntaron. Y solo me dijo el líder, el supervisor o nuestro líder, que era Wilfredo: mira, te vas a quedar en esta reunión, me dijo. Y yo, hermano, ¿qué hago? Le dije. Y de ahí me dice otra vez el pastor Elías: yo no sé por qué no te han dejado en esa reunión, me dijo. Pero, hermanos, si yo hubiera dicho que no, no estuviera aquí. Porque era algo que Dios empezaba a hacer en mi vida. Y Él lo quería terminar. Entonces por eso decidí aceptar también ese reto de ser líder. Tampoco es fácil, hermano. Tampoco es fácil ser líder. Cuesta mucho. Los que son líderes me van a entender. Y los que no, pues también les invito a que tomen ese reto. Porque se ven muchas cosas, hermanos, pero la mano de Dios es lo más importante que tenemos que ver. Es donde de verdad necesitamos demostrar nuestro carácter, hermano. No significa de que todo el tiempo vamos a llegar bravos. No, hermanos, hay maneras de exhortar a la gente o de exhortarnos. Si este versículo es porque Pablo está exhortando a la gente, hermanos, porque había gente que no creía y aún la sigue habiendo, hermano. Quizás aquí no, pero quizás allá afuera hay mucha gente que no cree en el poder de Dios. Y para eso estamos aquí nosotros, para tomar esta misión, para aquel que no crea, nosotros hacerle creer, demostrarle con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si ellos ven en nosotros ese cambio, van a empezar a creer, hermano. Pero si no ven nada en nosotros, tampoco no van a creer, hermano. ¿Cómo nos conocen en nuestros lugares? ¿Como cristianos o como mundanos, hermano? Pues en mi comunidad es un pasajito, pero ahí saben que soy cristiano, hermano. Porque yo cuando enciendo ese aparato, a todo volumen, hermano. No me gusta tener alabanza suave. Un día de estos, hermanos, estábamos ahí en la casa con mi esposa y le digo yo, llegó mi hermano a la par y comenzaron a poner música mundana. Ah, no, le dije yo, ya voy a encender ese aparato, le dije. Y lo encendí, hermano, y lo puse a todo volumen. Al ratito oí que estaban apagando todo allá y se fueron. Y le dije yo a mi esposa: oiga, nadie puede con el poder de Dios, le dije. Ya se van, le dije. Y solo se puso a reír. Porque eso hace el Señor, hermanos, en nosotros. Eso hace en nuestras vidas. Eso quiere hacer en los que no han creído todavía en el poder de Dios. Así que, hermanos, necesitamos creerle. Necesitamos tomar ese reto de creerle al Señor. Hagámoslo nuestro, hermanos. Llevémoslo a todos lugares. No lo dejemos. Si salimos, que el Señor vaya con nosotros. Si tenemos planes, que Dios esté en esos planes, hermanos. Cuando incluimos a Dios en todo, hermanos, nos va mejor. Nos va mejor, hermanos. Pero eso hace Dios, o eso hace, hermanos, el poder del Evangelio en nuestra vida. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, es creerle. Es creerle, y lo demás, pues Dios lo va a hacer. Él se va a encargar de lo demás, hermano. Puede que parezca, o podemos decir: no, es que yo no voy a poder, es una carga para mí. Pero es que, hermanos, esa carga no la vamos a llevar solos.
Dios va a ir de la mano con nosotros. Esa carga la vamos a llevar con el Señor. A donde quiera que vayamos, el Señor va a estar ahí. Y si no, pues necesitamos creerle, hermanos. Pablo fue muy claro y dijo que él no se avergonzaba. Yo tampoco, hermanos. Yo no me avergüenzo de estar aquí, de ser cristiano. Yo no me avergüenzo de ir a evangelizar, de repartir un tratado. Y me lo ha rechazado muchas veces, pero eso no me ha detenido, hermano. Siempre he ido. Y se siente feo que le digan, no, yo no quiero eso. Pero como no nos están despreciando a nosotros, hermanos, sino que están despreciando a Dios, nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, hermano. De representar a Dios aquí en la tierra, porque eso estamos haciendo, hermanos, representando a Dios. Porque a Él nada le costaría mandar una legión de ángeles y hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros. Pero Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros lo hagamos, de que hagamos valer lo que estamos leyendo, lo que dice ese versículo, lo que dice este pasaje, de ese poder, de esa salvación, de esa justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que representemos, que lo hagamos valer aquí en la tierra. Ese es un desafío grande, hermanos, para todos, hermanos. Dios nos ha dado esa oportunidad. Dios ha permitido que estemos aquí. Muchos quizás ya no estuviéramos, pero Dios ha tenido esa misericordia en nosotros, hermanos. Nos ha dado esa oportunidad. Porque estar aquí, hermanos, es una oportunidad, un privilegio. Porque quizás hay muchos que también quisieran estar y no pueden. Y nosotros que podemos, aprovechémoslo de la mejor manera, hermano. No nos quedemos. Si nos invitan a un evangelismo, no nos quedemos. Hay situaciones en las que, como les dije, hermanos, no se va a poder. Pero cuando podamos, hagámoslo. Así de que, hermanos, quiero dejar hasta aquí esta pequeña meditación y que el Señor les bendiga, hermanos. Solo quiero darles unos anuncios, hermanos. Decirles de que el sábado 21 pues tenemos el tiempo con Dios y para el domingo 29 tenemos la evaluación bíblica en Segunda de Crónicas, capítulo 25 hasta el 36. Hermanos, esto es muy importante para todos los que servimos, hacer ese examen. No significa de que solo lo vamos a venir a hacer, hermanos, tenemos que leer. Primero porque hay una pregunta muy importante en ese examen, hermano, que es la que nos cuenta el 10 quizás. Dice que si terminamos o no de leer la lectura. Y si usted le pone no y hace el examen, ¿qué está haciendo ahí, hermano? No estamos siendo sinceros. Así de que yo los invito, hermanos, a que hagamos ese examen, pero que lo hagamos de la mejor manera. Así de que, hermanos, pues ahorita esos son los anuncios y dice que hay bastante vendimia, hermano. Así de que vamos a orar y pues que sea Dios, ¿verdad? Ayudándonos en todo lo que vamos a hacer durante el resto del día. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad, por esta oportunidad grande, por este privilegio que me diste de poder compartir esta palabra, Señor. Te pido que sea de bendición, Padre, para todo aquel que escuchó, Señor. Y te pido también